Hola, me llamo Esther Redondo y soy profesora de la Escuela de Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid. En este vídeo os voy a mostrar cómo tomar una serie de decisiones iniciales, especialmente en lo referido a coordinación dimensional, que son importantes para empezar con buen pie un proyecto integrador de las distintas áreas de un edificio. Más en concreto, me voy a centrar en las tres áreas técnicas: construcción, estructuras e instalaciones, que conforman la asignatura a la que va dirigido el vídeo, que es Taller de Proyectos de Tecnología de quinto curso en grado de arquitectura. En sección, la altura máxima de un edificio suele estar limitada por condicionantes urbanos. Adicionalmente, nos interesa conseguir la mayor altura libre para los espacios interiores, que a veces también están limitados por la misma normativa urbana. La conjunción de esas dos limitaciones nos deja un espacio disponible reducido para los sistemas técnicos, tanto en las plataformas horizontales como en los cerramientos verticales. Si nos centramos en las particiones horizontales, en ese espacio disponible que hemos marcado antes en la sección general, nos tendría que caber el acabado superior de la planta de arriba a nuestra partición horizontal, que es lo que usualmente llamamos pavimento. Opcionalmente podríamos tener un acabado superior de la planta inferior, que es lo que solemos llamar falso techo y que, como digo, no es obligatorio. Y en el centro tenemos un espacio normalmente de un tamaño fijado en el que hay que alojar conjuntamente la estructura más las instalaciones. Y esto se puede hacer de diversas maneras. Podemos pensar en que colocamos el pavimento e inmediatamente debajo del pavimento un espacio para las instalaciones. Debajo tenemos el espacio para nuestra estructura. Esa estructura puede tener algún elemento que ocupe mayor espacio, es lo que llamamos vigas de canto, y opcionalmente, como digo, podríamos tener ese falso techo. Tendríamos aquí las instalaciones, aquí la estructura. Otra posibilidad sería la contraria, es decir, pensar que inmediatamente debajo del pavimento está la estructura, que nuevamente puede o no tener alguno de sus elementos descolgados. Después, debajo de la estructura pasan las instalaciones, con el inconveniente que supone el uso de esas piezas de canto con este sistema de instalaciones por debajo de la estructura. Y aquí tendríamos igualmente el falso techo. Pavimento, estructura, instalaciones, y aquí tendríamos el falso techo, que aquí no lo marca. Por último, tendríamos unos sistemas que aprovechan mejor el espacio, en el que entre el acabado exterior superior y el inferior, en todo ese espacio disponible se colocan simultáneamente o de manera integrada las instalaciones y la estructura. Esto a su vez tiene dos subcasos. El primero es el caso en el que tengamos un forjado integrado, en el que en perforaciones que hay en el interior del forjado de tamaño suficiente pasan las distintas instalaciones. Estas perforaciones pueden ser accesibles desde arriba para mejorar la posible reparación de instalaciones, o también podemos pensar en un sistema en el que haya un forjado y por debajo de ese forjado descuelguen unas grandes vigas
y esas grandes vigas sean las que tienen esos huecos por las que pasan las instalaciones. Y aquí dispongamos la estructura y las instalaciones por encima, por debajo o unidas. En todos estos casos tenemos que decidir dentro de ese espacio disponible, que como hemos empezado el vídeo es un espacio limitado, pues cómo dividimos ese espacio limitado, qué parte le vamos a dar al pavimento, qué parte le vamos a dar a las instalaciones, qué parte a la estructura y qué parte de alguna manera como que nos sobra. Es importante decidir, como digo, cuáles son los espacios previstos para las instalaciones, para la estructura, y de ahí viene la importancia que le damos siempre a predimensionar los distintos elementos. Y luego también es importante, si hay algún elemento que tiene un tamaño superior al previsto por el predimensionado, hacia dónde va a crecer. Es decir, este es el pavimento. El pavimento se coloca aquí, por ejemplo, se coloca inmediatamente encima de la estructura y nosotros hemos previsto un pavimento de 8 centímetros. ¿Qué pasa si el pavimento mide 10? ¿Que el pavimento crece hacia arriba disminuyendo la altura libre o que crece hacia abajo comiéndose parte de la estructura? Esa es una decisión a tomar. Igualmente, con respecto a la estructura, si nosotros hemos predimensionado un forjado de 30 centímetros y finalmente mide 35, ¿hacia dónde va a crecer? ¿Hacia abajo, invadiendo el espacio de las instalaciones? ¿O hacia arriba, invadiendo el espacio del pavimento? Y otra duda importante es, este espacio máximo disponible para todos los elementos, estructura, instalaciones, pavimento, falso techo, ¿se puede superar en algún punto, aunque no sea en toda la superficie? En concreto, esta viga, si es necesario, puede tener un canto mayor que el espacio inicialmente previsto. Lo usual es tomar como cara fija la cara superior de la estructura y pensar que la estructura va creciendo hacia abajo y que desde ahí el pavimento crece hacia arriba. En el contacto entre estructuras e instalaciones, ahí ya habría que ver si algo tiene que crecer, pues qué está más ajustado, si la estructura o las instalaciones. Es importante, por tanto, esa coordinación dimensional, porque cuando vosotros estéis diseñando el proyecto de arquitectura, estaréis trabajando usualmente con las cotas de los pavimentos acabados. Por ejemplo, pues con vuestra cota 0 de la planta baja. Sin embargo, la persona que está diseñando la estructura está jugando o tiene en la cabeza una cota que es menos 0,10, que es la cota de la cara superior de estructuras, que es su referencia. Y, por ejemplo, si estuviéramos hablando de uno de estos sistemas más, digamos, con más partes, pues el de arquitectura estaría jugando con su más 0,0 o más menos 0,0, el de estructura estaría jugando con su menos 0,10 y el de instalaciones estaría jugando, por ejemplo, con su menos 0,40, asumiendo unas dimensiones lógicas, que es que el pavimento mida 10 centímetros y la estructura mida 30. Y relacionado con lo anterior, es importante también decidir cuál es el punto 000 del edificio. En planta, ese punto pues puede ser una referencia que sea difícilmente o fácilmente identificable, que por ejemplo pues podría ser esta esquina. Este sería el punto 00. En altura, ese punto con mucha frecuencia es la cota de la planta baja o de la planta de entrada. También es importante decidir cuál va a ser nuestro sistema de ejes, que por ejemplo pues podemos decidir que vamos a usar un eje X que crece hacia la derecha, un eje Z que crece hacia abajo con esta orientación y un eje Y que crece hacia arriba y que es el eje vertical. Si nos fijamos en la planta, lo más importante es decidir la relación entre la parcela o el espacio posible edificable, la envolvente, que puede ir pegada o con cierto retranqueo. Esa envolvente ocupará un espacio. Después aparecerá el forjado
que igualmente puede ir pegado a la envolvente o con cierto retranqueo sobre ella por las razones que queramos o que decidamos, y después aparecerán los pilares que igualmente pueden ir pegados o con cierto retraso o retranqueo con respecto al borde de forjado. Todas estas son decisiones que hay que tomar porque el punto ese que hemos llamado 00 o cualquier otro que está marcado por el límite de mi parcela es una línea o un par de líneas, en este caso que he dibujado, que no puedo superar. Entonces, pues, si por ejemplo yo decido que entre la fachada, el límite de parcela y la envolvente hay 10 centímetros de retranqueo, pues entonces esta esquina de la envolvente estará en el punto 0,10, 0,10. Y entonces, pues mi envolvente, por ejemplo, ocupa 30 centímetros y nuevamente decido que hay un retranqueo, en este caso de 5 centímetros hasta el borde de mi forjado, y eso me indica que este punto está a la cota pues 10, 30 y 35, a la cota 0,35, 0,35. Es importante en sección entender cómo cambia esta relación entre la envolvente y el forjado. El forjado pues puede estar volado con respecto a la envolvente, que apoye de manera que la envolvente apoye totalmente en el forjado, y pues por ejemplo aquí puede estar ese límite de parcela. No es lo usual, pero puede ocurrir. Y otras situaciones pues pueden ser en el que la envolvente coincide con el límite de parcela y el forjado se adosa a la envolvente por el interior. Y soluciones mixtas, como por ejemplo que sea la envolvente la que se adose a la fachada y el forjado esté parcialmente introducido en la envolvente, o lo que es lo mismo, la envolvente apoye parcialmente en el forjado. Otra situación que puede llegar a darse es que la envolvente se pegue al límite de parcela y el forjado ni siquiera se pegue a la envolvente, sino que esté retranqueado y ya pues estará apoyado de alguna manera la envolvente en el forjado. Por último, en las plantas, volviendo al dibujo en planta, es importante decidir cuál es el punto de crecimiento de los pilares, que en los pilares de esquina suele coincidir con la esquina, en los pilares que están en un borde, aunque no estén retranqueados con respecto aunque estén retranqueados con respecto al borde del forjado, suele coincidir con el centro de una cara, e incluso los pilares que están en el centro del edificio, su punto de crecimiento es el centro del pilar. Esto es importante porque los ejes de estructura suelen coincidir con esos puntos de crecimiento de los pilares. Aquí es un poco raro porque en uno he supuesto que había retranqueo y en otro no, pero estos serían dos ejes estructurales. Ese punto de crecimiento quiere decir que si el pilar se hace más pequeño, en este caso va a crecer así y así, y sin embargo en ese otro caso pues va a crecer o va a decrecer, en este caso que es lo que estoy dibujando, así y así, y en el caso de la esquina pues va a decrecer así y así. Bueno, pues esto es todo. Espero que después de ver este vídeo os reunáis cada equipo para decidir cómo es la coordinación dimensional de vuestra propuesta, como puntos relevantes que tendréis que decidir, y como resumen del vídeo pues sería cuál es el punto 00 de vuestra propuesta y el sistema de ejes empleado, cuál es el espacio disponible para los sistemas técnicos tanto en planta como en sección, y cómo distribuir ese espacio disponible entre los distintos sistemas técnicos, si se mezclan o si cada uno tiene el suyo propio. Y por último, hacia dónde crece cada capa ocupada por un sistema técnico si el espacio ocupado es mayor que el previsto. Pues nada más, adiós.